Buenas noches, gracias por acompañarnos en Debate 22. Durante las últimas semanas, el clima electoral en Estados Unidos, ha dado un vuelco de 180 grados. Primero, ese debate organizado por CNN, donde el presidente Joe Biden tuvo un pésimo desempeño y que esto le sirvió para que decenas de líderes y medios de comunicación exigiera que renunciara a la candidatura por incapacidad. Después, el sábado 13 de julio, el candidato republicano Donald Trump sobrevive a un intento de asesinato durante un mitin de campaña en Pensilvania. Por supuesto que el candidato republicano capitalizó cada minuto, no perdió el tiempo para dejar unas postales inmortales como esta fotografía de él con el puño en alto y el rostro ensangrentado. Para sorpresa de nadie, este domingo finalmente Joe Biden renuncia a la candidatura en un acto considerado por muchos como patriótico. Le dio su respaldo a Kamala Harris y en las primeras 36 horas de campaña de Kamala Harris, la vicepresidenta, logró una recaudación de más de $100 millones. Consiguió ya el apoyo de los delegados necesarios para confirmar su nominación presidencial. Surgen muchas preguntas, muchas dudas. La más importante es si estos 103 días le van a alcanzar a Kamala Harris para vencer a Donald Trump, y la investigadora, académica y escritora María Cristina Rosas nos va a ayudar a entender el tema. Gracias por estar con nosotros, María Cristina. Un placer, Kimberly, como siempre. Gracias por la invitación. Al contrario, antes de que empezara este programa estábamos comentando, resurgió Kamala Harris porque durante los 4 años de Joe Biden era un ornato, era un florero, fracasó en el tema de migración, que fue su encomienda, más allá del tema del aborto, en el que sí tiene una posición muy fuerte. Pues su figura se disminuyó. ¿Le va a alcanzar para vencer a este hombre que ya se pone como si fuera inmortal después del intento de atentado? Bueno, yo creo que el intento de atentado sí catapultó y le dio algunos puntitos más a Trump, pero la noticia de Biden fue abrumadora. Muchos lo esperaban, tenía que ocurrir, pero eso le quitó la atención a Trump. La pelota entró a la cancha de los demócratas. El momento en el que Biden dice, bueno, yo apoyo a Kamala Harris, fue crucial, y empezaron a salir las voces de demócratas muy influyentes, líderes, por ejemplo, Nancy Pelosi, que es importantísimo, que dijo, yo la apoyo, es la mejor opción, en fin, y la recaudación que marcabas hace un momento de fondos para la campaña. Prácticamente están colocando a Kamala Harris como la candidata del Partido Demócrata. Tenemos que esperar, por supuesto, a la convención en Chicago del próximo 19 de agosto, pero creo que ahora hay quien le conteste a Trump. El problema es que no había quien le contestara a Trump. Y justamente antier empezó con un discurso muy fuerte, Kamala. Sí, le habló de que conocía tipos de la calaña de Trump y bueno, ella ha sido crítica de él, quizá no con los reflectores que ahora va a tener, ahora sí los va a tener, pero ella ha criticado la postura migratoria de Trump. Por supuesto está el tema de las armas de fuego, donde va a tener que tener mucho cuidado porque hay un lobby que apoya mucho a los republicanos y ese es un tema espinoso, pero por supuesto creo que tiene artillería para poder dar batalla al menos. Un tema bien interesante es Barack Obama se ha retrasado en dar su apoyo a Kamala. Bien, se tuvieron muchos rumores de que la ex primera dama, la esposa de Obama, Michelle, pudiera ser una candidata, pero la realidad, para los demócratas me refiero, la realidad es que después de la presidencia de Obama llegó Donald Trump con un discurso racista, con un discurso supremacista blanco, y la conclusión es que Kamala Harris es la minoría dentro de la minoría. Es mujer, es afrodescendiente, desciende también de asiáticos. Todo lo que detesta a Donald Trump. Todo lo que le da narrativa a Donald Trump. Y si le añades, por ejemplo, la figura de Michelle Obama, o pones a Michelle Obama como candidata, creo que podría ser un desastre para los demócratas, no por los demócratas en sí, sino porque hay una sociedad polarizada en Estados Unidos, una sociedad que sintió que la presidencia de Obama no fue buena, que discriminó, que no favoreció, por ejemplo, a estos blancos del cinturón del Medio Oeste, que lo han pasado mal, que tienen bajos niveles de vida y sienten que Obama pues no los favoreció a ellos, y eso lo agarró Trump, lo hizo agenda propia. Y el tema de la inflación, el tema de la inflación con Joe Biden, que aunque hay otros factores económicos que le fue bien en la creación de empleos, de vivienda, el americano blanco que hablas, este electorado, lo único que siente es la inflación. Sí.
que le peguen el bolsillo. Entonces, Donald Trump aprovecha cualquier resquicio para jalar el voto de ellos y lo dijo muchas veces Trump, Biden es el peor presidente, él no va a velar por los intereses de ustedes, yo sí, ya lo hice en cierta ocasión y lo voy a volver a hacer. Entonces, pues tenemos esta narrativa del odio, de la polarización. Y también esta narrativa de que, hablando en el ámbito internacional, mucho ha señalado Donald Trump los temas de los demócratas con los temas internacionales. La OTAN, que desprecia a la OTAN, todo el mundo lo sabe. El tema de Rusia, que dice Rusia no se hubiera atrevido a invadir Ucrania si yo hubiera sido presidente. Y el tema más espinoso en este momento, el apoyo a Israel, que ahorita justo Netanyahu está en Washington. Sí, es increíble. Yo me acuerdo que cuando Trump fue presidente movió la embajada de Tel Aviv a Jerusalén y le dio un apoyo muy, muy fuerte a Israel. Entonces tenemos dos grandes conflictos internacionales. Ese es uno, el de Israel, Hamas, etcétera, donde me imagino que un presidente Trump, por segunda ocasión, en el caso de que gane, va a apoyar de manera desmedida a Israel. Y por el otro lado, tiene un cierto entendimiento con Putin. Entonces, por eso ahora estamos viendo movimientos de parte de Ucrania de que, ay, sí quiero negociar. Y también en la OTAN y en Europa, como que se están preparando para una llegada de Trump, porque Trump también les dijo, yo ya no voy a soltar dinero para financiar a una alianza de países que tienen recursos y que deberían de pagar por su propia seguridad. Entonces, va a haber cambios geopolíticos muy interesantes. Otra cosa... Que los hubo en su primer mandato. Sí, el ataque contra China. Interesante ver qué pasaría si Donald Trump es presidente, continúa su guerra comercial contra China, pero estrecha las relaciones con Rusia. Esto puede separar el entendimiento que hay entre Rusia y China. Eso sería geopolíticamente muy interesante de observar. Y un tema bien interesante ahí, México, el outsourcing, la planta de Tesla que queda en pausa. Veremos. Pero también esta acusación de Donald Trump de que los chinos están llevando su manufactura de automóviles a México y les están quitando a ellos empleos. ¿Qué va a pasar con México? Ya sabemos qué va a pasar con el tema de seguridad, que hoy mismo estuvo hablando de eso, pero en el ámbito comercial. Viene la revisión del TEMEC, Kimberly, eso no lo podemos olvidar. Donald Trump negoció un nuevo tratado de libre comercio México, Estados Unidos, Canadá, argumentando que el Telecán era el peor tratado comercial de toda la historia. Que era abusivo contra ellos, todos son abusivos contra ellos. Sí, el que perdió más fue Estados Unidos, que el que más ganó fue México, ok, bueno, ojalá explicara más detalles. El tema es que en la renegociación o en la creación de este TEMEC, Donald Trump introdujo la cláusula de revisar el tratado. Revisar el tratado no significa que Estados Unidos se vaya a salir. Obviamente hay un entendimiento de que la relación con México es importante para que funcione la economía de Estados Unidos, pero lo que sí puede hacer es meter condicionamientos, ¿sí? Se va a renovar siempre y cuando tú hagas determinadas cosas, siempre y cuando tú eches a los chinos, por ejemplo, ¿no? Entonces viene una tensa situación. Como el tema que hizo de migración, ¿no? Bueno, si no arreglas lo de la migración, mejor aranceles. Aranceles, exacto. Entonces, los condicionamientos van a estar ahí y pues sí, nosotros deberíamos de aprovechar la ventana de oportunidad que representa la guerra comercial de Estados Unidos contra China. Ahorita somos el primer exportador a Estados Unidos, nos benefició, pero es una ventana de oportunidad que como ventana que es, se puede cerrar. Por supuesto. ¿Qué esperamos en materia migratoria más allá de estos amenazas que ya hizo la vez pasada? Tampoco es que nos sorprenda, ¿no? Pero que ahora el primer día va a acabar su precioso muro, va a deportar a todos masivamente. ¿Qué esperamos en esa materia? Bueno, vamos a esperar un poco más intensamente el énfasis en el muro y en las deportaciones y seguramente más condicionamientos a México con sanciones comerciales y demás. Pero la realidad es que el tema no puede evolucionar mucho más allá de lo que lo conocemos. Y por el lado, por ejemplo, de los demócratas, cuando Biden llegó a la presidencia, no bien llegó, anunció una reforma migratoria que todos sabíamos que no se podía lograr, porque es un proceso largo. Una barbaridad de gente. Obama y él, los demócratas, digamos, porque siempre hay esta percepción en México de que si es demócrata nos va de maravilla. No, jefes deportadores han sido Obama y Biden. Son grandes deportadores, no necesariamente. Nos ha ido mejor con los republicanos, excepción hecha de Trump, pero la realidad es que no puede ser peor el tema migratorio. Así que lo que sí me espero es condicionamientos con motivo de la revisión del TEMEC a que habrá aranceles contra México si no se pone más duro en el tema migratorio. Trump es un outsider. ¿En qué sentido? En todo su tema político, en todo cómo se presenta.
Mira, yo creo que es una figura de la televisión, es una figura que sabe manejar medios, que tuvo un programa muy exitoso que la gente conoce, y eso causó gran impacto cuando se enfrentó con Hillary. El problema que tiene Trump es toda la sobreexposición en los pasados 4 años por sus escándalos. Y créeme, hay republicanos que no están muy convencidos y no les gusta que él sea el candidato. Obviamente la mejor opción para que gane en la Casa Blanca de nuevo, pero no es. Muchos sienten que no es el mejor ejemplo. Bueno, para algunos es un delincuente convicto. Bueno, por supuesto, o sea, sí. Entonces, eso no es buena imagen para los republicanos, pero es la mejor opción o la carta para regresar a la Casa Blanca y sobre todo para arreglar el tema del Congreso, donde les ha ido mal. ¿Ok? Entonces tenemos que mirar ese aspecto también. Si recordamos la campaña de Barack Obama, era una campaña con mercadotecnia muy buena. Recordamos el Yes We Can, el Sí Podemos, el Believe, todos estos eslogans que eran pues muy llamativos, ¿no? Que llamaban a la esperanza. Con un movimiento así, ¿tú crees que podría alcanzarle a Kamala? Creando como esta figura de frente a la división y el odio, yo soy la esperanza, yo soy la integración. ¿Sabes qué problema tiene Kamala? O sea, no dudo que vaya a usar redes sociales y que pues todo el aparato de marketing político trate de apoyarla, pero ella es vista dentro del Partido Demócrata a la izquierda. ¿Sí? O sea, no la ven en el centro, la ven... es que los estadounidenses llaman comunistas a todos los que tienen ideas es que tampoco no hay izquierda, ¿no? Ahí, o sea, es derecha y menos derecho o más derecha. Decir que Kamala Harris es comunista porque ella está a favor de la interrupción del embarazo, a mí me parece exagerado, pero muchos estadounidenses lo creen y esa narrativa la usan los republicanos. Entonces, y dentro de los demócratas hay gente que cree eso, pero la solución a eso obviamente es un marketing político donde la presenten más hacia el centro y también el número 2, la persona que elijan como vicepresidente, ¿sí? Alguien que sea más moderado. Por ejemplo, el gobernador de Kentucky, este chico Andy, puede ser una excelente opción, porque él ha gobernado Kentucky cuando Kentucky en 2020 sus 26 votos del colegio electoral fueron para Trump. Y él, en cambio, es demócrata, ha sido reelecto, tiene 2 periodos y es visto como moderado. Él tiene un discurso de no al odio, no a la división, vamos a dialogar, es muy bueno. Se necesita, que se necesita frente al vicepresidente de Donald Trump. Vamos a hacer una pausa y ahorita nos vas a contar, ya volvemos. Mi INE es confiable. Por eso va conmigo a todas partes. Con mi INE me identifico y tomo las decisiones más importantes. Mi INE es una conquista de las mexicanas, un logro de todas y todos. A los más jóvenes como yo nos toca tramitarla, confiar y decidir. Te esperamos en los módulos de atención ciudadana. Yo, con mi INE, participo. INE. Cinema 22 Mexicano presenta Historias para defender a una cuenca. Ndatu Sabi, la suerte del agua. Y ahorita en estos tiempos como que ya no quiere llover. El río de la Arena ya no tiene mucha agua. Hay mucha basura. Y Sombras y siluetas para una historia de libertad. Ñanga. Era la finca de ese espíritu blanco. Llegó una persona a decirnos que teníamos que ser muy obedientes. Muestra de cine de los pueblos originarios y afrodescendientes 2024. Jueves, 23 horas. Zona D presenta los mejores cortos pertenecientes al Festival Internacional de Cortometrajes de México. Mercurio Retrógrado. Caro, vámonos. ¿Pero qué están haciendo en mi casa? Se me van inmediatamente. Recuerdo de una tarde en la azotea. Te extraño. Tickle Work Hearts. Nicolás, coges otro día, ¿sí? Ya. Yo quería ser María. Me veo guapa, ¿verdad? Otra vez con lo mismo, César. Cristina. El otro lado. ¿Me escuchas? ¿Qué te pasó? Shorts México, en Zona D, sábado, 23 horas.
Seguimos con María Cristina Rosas, investigadora y académica de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. María Cristina, ¿qué fue lo que pasó con Biden? Dijo, no me bajo, y de repente, domingo, mediodía, ahí les va la carta. Con COVID, porque tenía COVID, por eso mandó la carta, si no tendría que En medio de un montón de especulaciones, de medios que trataban de agarrar likes diciendo que ya se murió, que estaba a punto de morirse. Bueno, ya también. mataron a James Carter y no está muerto. Ayer, otra de las fake news que divulgan los republicanos, ¿no? ¿Qué pasó con Joe Biden? Bueno, yo supongo que él tenía la intención de reelegirse, pero la realidad es que las condiciones no le ayudan. El debate del 27 de junio fue un desastre y todos los deslices que tuvo. Mientras balaceaban a Trump, en la misma semana hubo una cumbre de la OTAN en Washington y Biden... Cuando confunde a Zelensky con Putin, hasta se vio la risita de Zelensky. O cuando dice, bueno, y el vicepresidente Trump, perdón, pero es Kamala, todavía es Kamala. O sea, esos deslices lo veíamos muy desvalido y eso le daba muchas ventajas a Trump. No le podía contestar en las condiciones en que se encuentra Biden. Y le quitaba un poco la atención, ¿no? O sea, en el debate, en lugar de decir Trump mintió en esto y esto, o fue ofensivo en esto, todo era el pésimo desempeño de Biden. Claro. Dijo algunas, sí articuló algunas cosas que son ciertas de Trump y Trump se la pasó diciendo una sarta de mentiras, pero toda la atención estaba en las discapacidades de Biden, por llamarlo de alguna manera. ¿Crees que en tema narrativo, retórica, sí le alcanza Kamala para debatir con Trump? Claro, retóricamente sí, tiene elementos. Trump es un casi convicto, es acusado de cosas muy terribles. Claro. Y Trump está enamorado de sí mismo, tiene una autoestima, la autoestima esta de me quieren matar y yo salgo con mi puño y lo logro. Claro, se vio en el balazo, le estaba sangrando la oreja y fight. Arengando a las masas. Era el momento de su vida. Y subió unos puntitos, pero insisto, en el fin de semana en que renuncia Biden y sale la figura de Kamala, pierde atención Trump. ¿Sí? Y hoy salió una encuesta que es muy reciente, muy prematura, la de Reuters, que dice que Kamala podría ganar, que estaba 2 puntos arriba. Claro que hay que saber que lleva 2 días, es un poco el tema de la esperanza, ¿no? Y hay que esperar la convención demócrata. Espérenme tantito, que todavía falta de aquí al 19 de agosto. Pueden pasar muchas cosas. Pero lo que sí creo es que los demócratas se han convencido de que ella es la mejor opción. O sea, o dime otra persona, Shapiro, no, Shapiro tal vez como vicepresidente, o el chico de Kentucky, Andy, puede ser, pero no como figura que aglutine a todo el Partido Demócrata. Y el tema de las recaudaciones, porque entonces tendrás que devolver todo el dinero que ya te dieron para la campaña Biden-Harris, ¿no? En cambio, puedes usar el dinero de la campaña Biden-Harris para Kamala. Será una buena fórmula. Sí. Creemos que sí, queremos o creemos. Queremos creer. Desafortunadamente las cosas no son como queremos que sean. Y yo pienso que Donald Trump le hizo mucho daño a Estados Unidos. Lo vimos en pandemia, vimos cómo difundió noticias falsas, vimos su falta de liderazgo, cómo denunció a la Organización Mundial de la Salud. Anunció que se iba a Estados Unidos de la OMS en plena pandemia, se peleó con los aliados. El cambio climático. Un patán. Entonces fue malo para Estados Unidos, fue malo para el mundo. Yo estoy convencida de que si él regresa, es terrible para Estados Unidos y es terrible para el mundo. Y va a seguir polarizando a la sociedad estadounidense y va a seguir confrontando a los estadounidenses y discriminando. Entonces, eso no es bueno. No es bueno de una nación que nos ha vendido que su sistema democrático es el mejor del mundo. Están haciendo el ridículo. Y ahora él es el viejo de la campaña. Así es. Porque él señalaba a Joe Biden como el anciano decrépito que no tenía energía, pero ahora el anciano decrépito va a ser Trump. Claro, porque todos los demás, Kamala 60. Cualquiera de los que escoja como compañero de fórmula son cuarentones o incluso cincuentones, pero son chicuelos a comparación de Trump. La figura del vicepresidente de Trump. Vance. Bueno, ese es un chico millennial, es el primer millennial. Ahí ya vemos un intento un poco de recomponer el tema generacional, porque había encuestas que decían, bueno, si los candidatos son Biden y Trump, yo no los voy a apoyar, ¿no? Entonces la figura de Vance viene a refrescar un poco la imagen de los republicanos. Vance es muy popular, él es autor de un libro, Hilly Billy Elegy, que narra su infancia y lo difícil que fue para él. Es en la que se basa una serie de Netflix, hay ¿cierto? Una película con Glenn
Klaus, que fue muy laureada y demás, y cuenta lo difícil que es ser blanco en el Medio Oeste y todo esto, fue un hit y demás, y la gente lo conoce. Eso es importante, que la gente conozca a las personas. Entonces la gente lo conoce y bueno, él llega con un discurso muy conservador, por supuesto, racista, etcétera. Misógino. El otro día estaba hablando de mujeres solas con gatos que no quieren tener hijos. Sí, por ejemplo. Entonces está muy en la línea del ala más conservadora del Partido Republicano, porque también en los republicanos tenemos centros y derechas, ¿no? Pues estos son las derechas de las derechas, tanto Trump como Vance, pero le va a ayudar a Trump, porque siempre tenemos que pensar en esta posibilidad de que si no está el presidente, quien va a tomar el mando es el vicepresidente, y a muchos que apoyan a los republicanos les gustaría alguien como Vance. Esperemos que Kamala encuentre una fórmula semejante, como el que dices de Kentucky, el gobernador de Kentucky. Hoy está Netanyahu en Washington. ¿Qué esperamos en las dos opciones para las próximas elecciones? Bueno, su público, quienes mejor lo han recibido han sido republicanos, era de esperar, pero hemos visto que ha titubeado bastante Biden y los demócratas con el tema, porque tenemos al lobby judío, que es sumamente influyente y que tiene bastante peso en la formulación de la política exterior de Estados Unidos a Medio Oriente. Entonces, muchos siguen considerando que jamás es terrorista y que hay que aplastarlo, no matter what, y esto a pesar de las matanzas, 37,000 palestinos, Kimberly, muchos más que los que han muerto en la guerra en Ucrania. Una tercera parte de niños. Mucho más que los que han muerto en Ucrania, ¿ok? Dicen que Putin es un carnicero, perdón, si se trata de números, los números de Israel contra los palestinos son terribles. Entonces, se piensa que Biden ha sido muy blandito con Israel, pero es un aliado estratégico de los estadounidenses. Sin embargo, los republicanos son tajantes y ellos dicen apoyo a Israel siempre, en cualquier circunstancia. Oigan, y los derechos humanos y el genocidio, no importa. Digo, Biden continuó con este apoyo, aunque decía, no quiero que usen mis armas, Pero igual se las mandó. Igual, exacto. Y le mandó dinero. Y yo creo que se va a mantener lo mismo. Claro, ganen demócratas, ganen republicanos. Bueno, y si ganan republicanos, más apoyo todavía a Israel. Ahora, México también va a tener cambio de administración. Llega la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. ¿Qué tendrían esta nueva administración que pensar en virtud de las elecciones de Estados Unidos? ¿Dónde poner el ojo? Yo creo que ella ya puso el ojo en una posible victoria de Trump, por eso designó como secretario de Economía a Marcelo Ebrard, porque él era canciller cuando negociamos el nuevo tratado comercial, y Ebrard bien que mal conoce a Trump. ¿Okay? Entonces, fue una buena jugada, pero yo siempre he dicho, nunca hay que poner los huevos en una sola canasta. Prepárate también, empieza a hacer vínculos con los demócratas, porque si diera la sorpresa a Kamala y no tenemos contactos con los demócratas, entonces hay que irnos preparando. Pero yo creo que la tirada de la virtual presidenta electa es que va a ganar Trump. Yo quisiera, no sé si, sí es un deseo, quisiera que pase lo que pasó en Francia, ¿no? Que agarraron la onda todos y dijeron hay que detener a la ultraderecha, vamos a unirnos, y se logró. Quisiéramos que eso pasara, quisiéramos que se impusiera la razón, que ganara Kamala y bueno, no va a ser tan bueno para México, decíamos, porque tenemos esta idea de que si ganan los demócratas es bueno para el país, pero los demócratas son terribles con México. Pero creo cualquiera que gane es terrible con México. Exacto, o sea, si vamos a apostar que gane demócrata o republicano, somos vecinos de Estados Unidos y tenemos una agenda bilateral sumamente complicada. Pero, por ejemplo, a nivel mundial, excluyendo a México, ¿cuáles serían las diferencias más importantes en política exterior? Si ganan demócratas, si ganan republicanos. Si ganan republicanos, se acaba la guerra en Ucrania. No quiero repetir el discurso de Trump, pero se acaba la guerra en Ucrania por el entendimiento que hay entre Trump y Putin. Y van a obligar a negociar a Zelensky y va a presionar Trump a la OTAN, ¿sí?, para que acepte un arreglo en los términos que Putin quiere. Entonces, ¿le va a regresar la obsesión contra Irán? Bueno, por supuesto, porque Irán es una piedra en el zapato para Israel, entonces hay que cuidar a Israel y entonces van las baterías cargadas contra en el Irán. Multilateralismo. Naciones Unidas. Se vienen los 80 años de Naciones Unidas, Kimberly. El próximo año cumple 80 años, es octogenaria como Biden, la ONU. Y bueno, Trump ha despotricado mucho contra el multilateralismo, dice que el multilateralismo opera en contra de los intereses de Estados Unidos, entonces esperamos a un presidente aislacionista.
Y en caso de que ganen los demócratas, ¿cómo verías el concierto internacional? Bien, Kamala pues apoyaría a Zelensky, haría pactos con la OTAN para seguir presionando a Putin, fluiría apoyo a Zelensky. Yo creo que en el tema palestino no va a haber mucho cambio, en el tema Israel-Palestina. No se atreven. Aunque quisieran, no se atreven. No pueden, bueno, tal vez puedan, pero el costo político es muy alto. ¿Cómo le dices que no al lobby judío? ¿Y cómo han logrado disminuir todas estas protestas de estudiantes, ¿no?, que había en las universidades? Como que se incendió y rápidamente pero empezaron. Estamos en receso académico, Kimberly, acuérdate. Buen punto, claro. Sí, pero sí, destituyeron, por ejemplo, a la rectora de Harvard por todas las protestas y demás. Se ha ido apagando precisamente porque se avecina la elección y los temas internacionales suelen ser marginales, no olvidemos eso. Los temas importantes en una elección son los domésticos, ¿sí? Y los demás son accesorios, quizá con la excepción de migración. Y bueno, más como con la idea de Trump, ¿no?, de todo es primero en América, sin saber o sin querer asumir la responsabilidad global que tiene. Claro. Entonces, primero, America First, ese es el tema de siempre, Make America Great Again. El vice, el chico Vance, que tomó como compañero de fórmula para la vicepresidencia, está en esta línea. Entonces, esa va a ser la narrativa de ellos. Del lado de Kamala, del lado de los demócratas, va a ser muy importante que ellos sigan apoyando a las instituciones y a la democracia. Ese ha sido un discurso de Biden durante los 4 años de su presidencia, salvaguardar la democracia. Porque no olvidemos que el 6 de enero de 2021 Trump alentó a sus huestes a tomar el Capitolio y a violentar a las instituciones. Sí, una imagen de la Edad Media, ¿no?, que no debería salir de la memoria. Y ellos son los que nos dicen que nosotros no somos democráticos. Ok, está bien. Entonces, una de las banderas de Biden, hizo hasta cumbres mundiales sobre la democracia. Es la democracia. Eso lo va a tomar Kamala Harris, salvaguardar a las instituciones, será más institucional, seguirá apoyando esta narrativa. Y entonces sí es un choque frontal, es un choque de trenes entre Kamala Harris y Donald Trump. Bueno, Cristina Rosas, espero que nos acompañes en las próximas semanas porque tenemos 103 días para hablar de este tema y por supuesto muchas cosas van a pasar. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer, como siempre. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.